Amén, ya estamos. Saludos, shalom, hermanos. Buenas noches. Vamos a dar inicio al estudio de esta parashá. Sí. Primero vamos a hacer la oración para poder leer la Torá. ¿Sí? Bien, empezamos. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet. Haderet le Yeshua bemashiach Yeshua behayei olam natam betohenu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito seas tú, oh eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino en la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. El día de hoy Amén. tenemos la parashá número 20, que se llama Tetzabé, que empieza en Éxodo, capítulo 27, de la 20, versículo 20 al capítulo 30, versículo 10. Aquí vamos a hablar sobre el aceite, las vestiduras del sacerdote, la consagración de Aarón. Ahí vamos a platicar capítulo por capítulo. Sí. Empiezo yo el primer capítulo. ¿Yo? Amén. Vamos a leer el primer capítulo. Eterno las bendiga, hermanos. Amén. Tenemos esa paracha muy bonita y vamos a estudiarlo. Dice, y habló al Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yuhi Bajait Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Éxodo 20? No, mi amor. Ay, perdón, 27. Éxodo 27 de la 20. Amén. El altar de bronce, ¿no? ¿Sí está bien? Sí. No, Aceite a las lámparas, el aceite. desde el 27. 20. Ay, es 20. verdad. Ya. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión. Un momentito, un momentito. Dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden. Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahí está. Sí, sí. Amén. Aceite para el... Ya. Vamos a hacer un comentario sobre, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Este aceite se hacía con las uvas verdes, porque hay dos, perdón, con las aceitunas verdes. Hay dos tipos de olivas, que es la negrita y la verde. ¿Ven? Pero el Eterno mandó a que estas se hicieran con estas uvas verdes y que sean machacadas. Hay un aceite que nos venden a nosotros que dice que es extra virgen, y a veces pensamos por la por lo comercial, este es el mejor aceite. No, el extra virgen es lo que sobra del virgen. Amén. El virgen, el aceite recién machacado, es lo que se usaba para este aceite de las lámparas. Dice, aceite puro de olivas machacadas para alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Sabemos que la lámpara, en el Salmo 119 nos dice que la lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera, no, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces vemos que la Torah, la instrucción, es la lámpara que alumbra nuestros caminos. ¿No? Justo estábamos hoy día de antes con nuestro hermano José explicando la instrucción, y muchas veces nos decían, no, es una maldición, que es una carga, y a veces le llevamos a la palabra y no quieren entender, ¿no? Lo que dice la palabra de su traste. Nosotros leemos el Salmo 119 completo, vemos que cuando se habla de la Torah es la instrucción, que es eterna, que es verdad, que es luz, que si nosotros queremos caminar en la luz,
en el camino de Yeshua, el camino del Eterno, entonces vamos a guardar su instrucción. Ahora, también está hablando que dice que, harás, dice, aceite puro dice, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. O sea, también nos habla de que nosotros también tenemos que practicar y estudiar su palabra continuamente. Y es un mandamiento. Ahora sabemos que no está el tabernáculo de reunión, porque, bueno, también se destruyó el templo. En el milenio sí habrá templo y habrá también sacrificios, amén, en este templo que se hará en el milenio, y aún los levitas van a servir, pero nuestro sumo sacerdote va a ser Yeshua, ¿no? Entonces, ¿y cuál era el mandamiento? Dice, y las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Otra cosa que también quería hablarles, que la paracha se llama Texabé, y Texabé significa mandarás, y que de ahí viene la palabra de mandamientos, ¿no? Que es misbah. Entonces, es la raíz de misbah, mandamientos. Entonces, de esta comienza esta porción de la paracha que dice, y mandará. Es una orden. Amén. La paracha antepasada decíamos que era una ofrenda voluntaria, ¿no? De los hijos de Israel. Pero acá el Eterno está diciendo, y mandarás a los hijos de Israel que hagan eso. Amén, hermanos. No sé si alguien más quiere aportar. Sí, yo quisiera aportar justamente, estaba viendo un estudio acerca del aceite. Solamente es la fracción de estos dos versículos han estado hablando como alrededor de 2 horas, ¿no? Y es bastante bonito porque precisamente como dice María, el aceite puro era el primer machacado. Es que la palabra también viene desde el hebreo, ¿no? Desde el hebreo, que la palabra puro y la palabra machacado tienen como que derivan de las mismas raíces. Entonces, a eso se refería, que el aceite puro es que cuando es presionado el aceite, el olivo, la primera presión que recibe es aquel aceite puro. Cuando llegas a presionar más, es porque, y ya constantemente, ya comienza a descascararse, o quizás la cubierta del fruto, o ya vienen a romperse lo que está dentro de la semilla del mismo olivo. Entonces, ese aceite que ya está cayendo ya no se le considera puro, ya se le considera impuro. Extra Justamente virgen. ya, lo que le dicen el extra virgen, ¿no? Ya donde mueles todo y sacas de sacarle los impuestos al aceite, ¿no? Al olivo en este caso. Y hacían una referencia en lo que es, ¿qué es un aceite puro para nosotros, ¿no? ¿Qué mostramos nosotros siendo nosotros mismos como el aceite puro? Es que frente a las adversidades, cuando uno es machacado, frente a las adversidades, ¿qué es lo que sale de ti? ¿No? ¿Qué eres un aceite puro o muestra de ti que la impureza? Y la pureza en sí representa la fe, la paciencia, la esperanza, la confianza que tenemos del Eterno. O sea, frente a las dificultades que podemos tener en la vida, si nosotros mostramos ese aceite puro, esa devoción al Eterno, estamos mostrando buenos frutos, el buen aceite puro que sale de nosotros. Ahora, ¿qué representa el aceite impuro? Que frente a las adversidades, la semilla, que es como nuestra identidad, por así decirlo, que nuestra identidad que representa que somos hijos del Eterno, ¿no? Se ve afectada porque se ve descascarando, se ve que se está destrozando, ¿no? Porque el aceite impuro viene con todos ese tipo de residuos que se están corrompiendo. Entonces, cuando nosotros mostramos aceite impuro, cuando las dificultades, al ser machacados por las dificultades, eh,
dejamos que afecte nuestra identidad, ¿no? Y permitimos que nos alejemos del Eterno, que perdamos esa relación que tenemos con el Eterno. Ya no mostramos los buenos frutos que serían precisamente la fe, la paciencia, la confianza en Él, ¿no? Y eso representa el aceite. Ahora, hacían bastantes comparativas. Por ejemplo, acá dice el aceite para las lámparas, pero en sí sabemos que la menorá es precisamente donde se iba a encender justamente el candelabro, la menorá, ¿no? El fuego. Sabemos que el fuego eh, llegó en la inauguración del tabernáculo, que precisamente a través de un sacrificio llegó el fuego lo mandó el Eterno, vino del cielo, era fuego del Eterno, fuego puro, y de ese fuego fue llevado hasta la menorá y fue encendido. Hacían relación de que la menorá, habían otros estudios donde hacían referencia que la menorá representaba el cuerpo, el aceite que era puro representaba el lado espiritual, el mechero representaba cómo administraba uno las cosas espirituales, y el fuego era lo que el Eterno mostraba. El fuego era lo que bajó del cielo y representaba la Torá, que sabemos que la Torá viene del cielo, ¿no? Es nuestra misma representación del mismo Yeshua. Entonces, manifestaba de que podrían haber bastantes personas que podían, entre comillas, por así decirle, que eran buenas, pero ¿de qué me sirve tener una menorá, aceite, pero que sin que ésta pueda alumbrar? Es decir, sin que ésta pueda tener la presencia del Eterno, que refiere su Torá, ¿no? Platicaban de que muchas personas pueden ser muy buenas personas, pero como les falta la Torá, les falta la instrucción, no son aceptos. Las vírgenes también. Ujú. Las vírgenes dicen que estaban 10, 5 tenían aceite y 5 no tenían. O sea, 5 estaban apercibidas, como dice José, tenían de repente buenos hechos, buenas cosas. Y eso lo vemos ahora, ¿no? Que hay cristianos que sí, hay hermanos que sí aman al Eterno, pero lo aman en una manera occidental, ¿no? Occidental, o sea, conforme a las costumbres y mandamientos de hombres, pero no tienen el aceite, la Torá, la instrucción. Y bueno, eso se va a ser muy peligroso cuando Yeshua viene, ¿no? Porque no van a saber el tiempo de su venida. No sé si alguien más. ¿Alguien más tiene otra apreciación? Se podría decir que el fuego, proviene del mismo Eterno, ¿no? Su palabra es del mismo Eterno, proviene de él. Cuando capítulos más adelante vamos a ver cómo los hijos de Aarón indica de que trajeron fuego extraño. Puede ser como que interpretarse como que los hombres trataron de pervertir lo que vino del cielo. O sea, trataron de pervertir lo que decía su Torá, su instrucción, ¿no? Al decir que era fuego extraño, porque el fuego real, el fuego puro que trajo el Eterno, era fuego que específicamente vino de él, vino del cielo, ¿no? Se puede interpretar de esa manera también. Ujú. No sé si alguien más podría ver una apreciación. Hermana Mónica. Shalom, hermana Mónica. Shalom, ¿Cómo shalom. están, amados? Bendiciones. Sí, solamente hay algo que me llamó mucho la atención porque dice, ¿no? En el versículo 21, en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Yuhebajei desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea, esto es para siempre. O sea, en pocas palabras debería ser hasta ahora, pero no hay templo, se supone, ya no hay. Y sigue el estatuto. Entonces, eso, yo sé, me pongo a pensar ahora y digo, eso quiere decir que también es en este tiempo, a pesar de que no hay templo. Entonces, podemos decir que el templo ahora, el Mishkan somos nosotros mismos. Y es decir, este aceite
debemos de tenerlo nosotros. Y ahora, estos levitas, estas personas que enseñaban Torah, todo tiene que estar ahí, siempre dándole de día y de noche, enseñándole no sé, a casa, a la familia, a los hermanos, a tu quejilá, a los responsables, a los que nos encargamos, de estar pendientes de darles el aceite que tiene que estar ahí ardiendo ese fuego, que como dice el hermano José, luego vamos a ver al final cómo el Eterno manda el fuego y comienza a prender el tabernáculo, y entonces ese fuego que se comienza a prender tiene que estar siempre en el candelabro, y ahí pues los hijos de Aarón dice, bueno, pero ya no están los hijos de Aarón, tampoco hay tabernáculo, entonces se entiende que esto también sigue para nosotros, porque el Eterno sabía que esto no iba a haber en un momento tabernáculo. Entonces eso es importante, ¿no? Saber que esto es una ordenanza hasta ahora, es perpetua, y que es función de nosotros también que esto se mantenga prendido de día y de noche. Amén. Amén. ¿En el capítulo 28? Sí. Bien. Las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, y a Nabab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu y sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme el orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás por 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos de los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral,
en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entra en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. Y pondrás en el pectoral de juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Adonai, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahweh. Y la pondrás con un cordón de azul, y estarán sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevarás a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Adonai. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a los hijos con él, y ungirás y lo consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Amén. Ujú. Yo quería aportar, hermanos, ese día estaba estudiando, bueno, ayer estaba estudiando, pero hoy día justo hablaban también de esto, en el Éxodo 28, quiero tocar esta parte que dice, harás a sí mismo, 28:15, harás a sí mismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda. En el hebreo no dice esmeralda, dice ónice. Amén. O sea, no es una esmeralda, es un ónice. Y ahora ya le voy a explicar por qué. Un zafiro, perdón, dice diamante. El diamante no está, dice ónice. Dice una esmeralda, un zafiro y un ónice, no es diamante. Y la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Cuando nosotros vemos esta fila de piedras preciosas, que son 12, también lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Porcentaje de la ciudad. ¿Mm? De la ciudad. De la ciudad. Sí, vamos a leer los 2 primeros versículos de 21. Dice, y vi en el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La expresión de Juan era ver a esta ciudad que estaba fundada sobre estas piedras que vamos a leer, y la describió como una esposa ataviada para su marido.
Y vemos aquí en el versículo 18 que sus fundamentos, dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo y el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el undécimo amatista. Amén. Estas mismas piedras que el sacerdote Aarón llevaba también están en el fundamento de la Nueva Jerusalén. Ahora, esto, cuando Juan lo ve, describe como una novia ataviada para su marido. Y estas piedras de repente no la podemos imaginar cómo sean, pero sí, ahora hay un método que se podría usar, que son los filtros que se usan en los lentes, que se llaman filtros Polaroid. Cuando tú pones luz pura y lo haces pasar por un filtro, lo podemos ver en los lentes cuando usamos estos lentes monocromáticos que cuando son blancos, pero a la luz del sol se vuelven negros, entonces como que pasa por un filtro. Entonces hay un filtro que se llama Cross Polaroid Light, que tú lo pones por otro filtro que también es un Polaroid y pasa una luz pura. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder ver, estudiar los diamantes, lo que hacen los científicos es cortar estos diamantes en filas muy pequeñitas y hacen pasar esta luz pura por estos filtros Polaroid, y cuando son estas piedras que son de dos tipos, por eso decía que el diamante no está en la Nueva Jerusalén, que son anisotrópicas e isotrópicas, son dos. Las anisotrópicas, cuando se le pasa la luz pura por estos diamantes, lo que deslumbra es la luz del arco iris, pero las isotrópicas, como el diamante, cuando se le pasa la luz pura por los filtros Polaroid, lo que se puede ver es un solo color, se desvanece. Entonces, Juan, cuando ve esta santa ciudad con estas piedras preciosas, lo ve así, que todas estas piedras que están en el fundamento de la ciudad son anisotrópicas, que cuando Juan los ve, lo que ve es el color del arco iris, que nosotros sabemos que el arco iris está en el trono de Adonai, y que muchas veces los profetas describían que veían como un arco iris alrededor de la ciudad, alrededor de Yeshua, lo vemos en Ezequiel, y vemos esa expresión que hacían los profetas. Y aún Juan, que no sabía qué son las piedras anisotrópicas ni isotrópicas, pero él las vio y las expresa así. Y podemos ahora imaginarnos, porque dice que esta tecnología recién se vio hace 30 años aproximado, que se pueden cortar los diamantes y puede pasar luz pura, y de esa luz pura, si esas piedras son anisotrópicas, vamos a poder deslumbrar como los colores del arco iris. Amén. Es algo muy hermoso estos estudios. Amén. Y bueno, eso quería compartirles. Y otra cosa también sobre la menorá que no les hablé, porque estamos hablando de la menorá de 7 brazos, era que la menorá, en el hebreo se escribe la men, nun, ba, res y hei. Amén. Y cuando nosotros vamos al paleo hebreo, podemos, en el pictográfico, podemos interpretar qué es lo que significa. Y dice, contempla la cabeza o al primogénito con clavos clavado con sangre. Aún en la menorá vemos que Yeshua se está manifestando ya de antemano. Para aquellos que dicen, no, que Yeshua fue un hombre que recién vino y nació de hombre y mujer, vemos en la palabra que aún Yeshua estaba acá, e incluso en el nombre del Eterno, Yoje también dice, ¿no? He aquí este clavo, he aquí la mano, he aquí el clavo. Vemos que Yeshua está manifestado aún desde el principio, y aún lo vemos en este capítulo 27 que dice, ¿no? Contempla la cabeza o contempla el primogénito con clavos clavado con sangre. Amén, mis hermanos. Yo sé si alguien más quiere aportar. Nos vemos. Nos vemos, Mónica. Otra vez yo. Sí, bueno, lo que he dicho está buenísimo, precioso, o sea, todo tiene un orden, todo tiene un porqué, solamente que poco a poco el Eterno nos los va revelando. Hay que tener paciencia. También algo que me agradó muchísimo
es esto de, de verdad, aunque a veces suena, pero yo dije, wow, o sea, dice en el versículo contrario, y harás calzoncillos de lino, ¿no? Para cubrir tu desnudez. O sea, hay que cuidarnos hasta de cómo nos vestimos. Y esto tú dirás, bueno, es para los levitas, pero no se olviden que nosotros en Éxodo 19, versículo 5 dice, ahora pues, para recordarlo nada más, ahora pues, si dieras oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Eso lo leímos. Entonces, eso también puede ir para nosotros. ¿Cómo nos vestimos? Amén. Amén. Sí, bueno, primero ya vimos que yo creo que inclusive más los que estamos, los que los nuevos nos miran, para no decir líderes, porque salimos como a nosotros, digamos, María, José o yo, qué sé yo, no solamente porque va a venir mucha gente y nos van a mirar, y van a mirarte tal vez aquí en casa, también eres un líder, un sacerdote, te van a mirar pues algunos cuando estés en tu casa congregando a gente, te van a mirar en el TikTok, te van a mirar en esos sitios tú predicando palabra. Y entonces, sí, yo creo eso, no hay que tener cuidado, cómo te vistes, cómo sales, aunque yo sé, yo entiendo que a veces acá hace mucho calor y todo. Yo, mi esposo, cuando salgo, a veces me da ganas, de verdad, le soy sincera yo, de irme, les voy a contar como algo personal, ¿no? Porque el calor da de irme con mi BBD, ¿ya? Y entonces, yo sé que estoy haciendo mal y le digo, Dani, ¿te parece? Y me dice, no, pero me muero de calor, le digo, y me dice, no, porque se te ven los brazos y creo que no está bien y todo escotado. ¿Por qué? Porque tú no sabes, además, siempre me enseñaron que pues, no sabes cómo viene un hermano, ¿no? Trayendo un problema y tú encima, pues, como que te descubres un poco y lo puedes llevar a distraerse el hermano, y esa no es la idea, ¿no? Hace mucho calor, Valeria, seguro, pero cuando uno va a la iglesia y porque ya Cristo o Yeshua es el que vive en ti, tú ya has muerto. Entonces, así es, amén. Entonces, cuidarnos, ¿no? De tenernos, de vestir, aunque yo sé que hace mucho calor, yo entiendo eso, pero de todas maneras, tratar por lo menos de no, o sea, que el hermano que venga solo esté pendiente de la palabra, o si es tu mensaje, solo escuche tu mensaje y no esté tratando de averiguar, a ver cómo te queda el pantalón o por ahí que hay otra cosa más y te lo distraigan, ¿no? Entonces, eso tiene que pasar en algún momento, lo van a sentir ustedes, lo siento yo ahora en este tiempo, y cuanto menos seas desapercibida tú, es mucho mejor. Y cuanto más sea simplemente que ellos recuerden tu palabra o lo que tú dijiste, eso para nosotros es bendición. Si se acuerden de ti, no importa. Pero esto de los calzoncillos, dice, ¿no? Y estarán sobre Aarón y sobre y le dice todavía cómo tiene que ser bien, bien, no pueden ser chiquitos, le habla hasta el muslo, le dice hasta el tamaño, ¿no? Y la descendencia, también tienen que usarlo. Entonces, ya que nosotros también somos un pueblo llamado a ser sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, y seguimos obedeciendo la Torah y todo, nos lleva a mantener siempre la menorá encendida. Sí, ridículo. Me siento mejor a pesar de, amén, y tratar de vestirnos. Los varones también a veces pasa que quieren ir en bermudas, tampoco yo creo, ¿no? Pantalones a veces he visto hermanos en otros lugares con jeans rotos, creo que tampoco es la manera, ¿no? Porque acá nos están diciendo la vestidura de cómo deben de ir vestir. Hay algo serio, o sea, hay algo, no tratemos de ir lo mejor que podamos, aunque la reunión acá ahora es en casa, ¿no? Y no por eso debe de dejar de ser menos importante, o ya nos vamos como sea, ¿no? Amén, amén. Nada más. Amén. Ese de los muslos, ¿no? Si nosotros vemos cómo el Eterno le viste a sus sacerdotes y vemos la degradación todo este tiempo. Buenas, Sí. buenas, shalom, shalom a todos. Amén, hermano José. Disculpe, hermana Mónica, me trae curiosidad lo de que acá habla ahorita. No se le escucha, hermano. Ah, se le cerró el micrófono, hermano. Bueno, lo que quería era eso, curiosidad por lo que acaba de hablar la hermana referente a la de la vestimenta, pues. ¿Qué es qué es lo recomendable para las mujeres? ¿Qué es lo recomendable para las mujeres? Vestido, por supuesto,
no sé, cuando habla la hermana, que si ve los brazos, no sé, porque por ejemplo, si es un polo, todo el mundo de repente pone un polo normal, nosotros le decimos franela, pues, que por supuesto los brazos están descubiertos. O sea, creo que es normal, digo yo, no sé, en ese sentido. Claro, si digo yo, si de repente vas a tener brazo descubierto y de repente parte del pecho descubierto, vamos a decir, esos polos que son así descotados y todo aquello, y de repente que llega por el ombligo, pero no, si me explica un poquito mejor referente a eso, lo de la vestimenta, sería bueno, ¿verdad? Porque está mi esposa también presente, entonces da también curiosidad. De repente nosotros, por ejemplo, le decimos pantalones, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros le decimos mono, que son como deportivos, de verdad, que se colocan como para trotar o estar en casa o salir a caminar, X cosas, ¿verdad? Ahora referente a eso, por ejemplo, una persona con una mujer va a una piscina, cómo es la cuestión de la vestimenta. Por lo menos nosotros fuimos a una piscina, yo le regalé a ella lo que nosotros decimos un short, por supuesto un short normal, no un short, no traje de baño, no es nada, y un polo normal, pues. Así que ella se baña, pues. Entonces, me puede, y también nosotros los hombres, pues, normal, pues, eh, igual. Hermana Mónica, le preguntaron. Ya, sí, hermano, no, creo que Valeria es la que más o menos me entendió correcto. Yo a veces, le soy sincera, no sé si será por mi edad, tengo 55 años, entonces ando como muy abochornado, realmente es el calor. Entonces yo tengo, a veces he tenido de otros veranos y todo, tengo vivirí, a eso me refería. Y entonces a veces he querido ir con blusas largas, también así, pero en BBD. Y, o sea, BBD, no sé cómo le digo, los que son así, o sea, que no tienen manga, como dijo la hermana Valeria, que no tienen manga, que son así, son como más escotaditos. Porque la verdad es que a veces, o sea, no estoy diciendo que alguien, o sea, yo entiendo porque yo lo vivo el calor que hace, o sea, y a veces de verdad me da ganas, porque estoy saliendo a veces de la casa a 3 de la tarde y no es que estabas descansando, sino que has terminado algunas cosas en casa, lavando los platos para irme. Ah, ok, bueno, franelillas, bueno, eso. Y entonces, y la verdad es que yo a veces quiero salir así, porque si no tú llegas y luego llegas toda mojada, sudosa al local, y yo sé que está mal, pero de todas maneras, para no quedarme, yo le cuento, eso es una experiencia mía, para no quedarme tan mal, yo le digo a mi esposo cuando voy a salir, Dani, ¿te parece? Y lo peor de todo es que mi esposo me dice, no, no, así no, como que para la iglesia no, me dice, ¿qué es eso? Sí, no, le digo, no, me dice, se te ven los hombros, mejor ponte, o sea, un polito y encima eso, y entonces como que termina siendo como un jumper, algo así que se dice acá, y entonces como que estás, mejor, ¿no? Para ir a la iglesia, o el encuentro con los hermanos. A eso es más o menos lo que yo me refiero, ¿no? Si tú estás sola en casa, o estás sola con tu esposo, o estás algo así, bueno, pues es probable que y estás limpiando casa, no te vas a poner pues 3 polos y todo, porque puede ser que ahí sí, no estoy hablando, porque estamos hablando acá de los sacerdotes cuando entran al templo. Entonces, cuando tú te vas a ir a encontrarte con los hermanos, ahora, no quiere decir que tampoco pues en tu vida normal estés saliendo en chores cortitos, cosas así, ¿no? De todas maneras, siempre hay que dar el testimonio. Pero sobre todo esto es cuando yo particularmente lo veo cuando tú vas a ir al templo, no cuando vas a hacer, hay hermanas, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado más adelante si estos grupos crece o crece también usted en donde usted esté, comienza a crecer. Entonces las hermanas que van a poner la mesa, las hermanas que van a pasar el pan, tienen que ir, las hermanas que van a danzar o cantan, tienen que ir pues vestiditas de manera, yo sé que a veces eso incomoda ya, porque eso es un tema bien delicado para hablarlo en las iglesias con las hermanas, pero tienen que ir así. Si hay un evento, pesa, no te vayas pues con una minifalda que vas a estar ya pasado, por eso le digo. Y entonces, en fin, eso es más o menos lo que yo me refiero. Yo he visto varones que iban también al servicio, en fin, y se ponían pues pantalones rotos. Y los pantalones rotos llegan hasta arriba, hasta que se ve el bolsillo. Entonces, tampoco me parece que eso sea adecuado. O sea, no solamente yo por eso voy para no piensen que solamente es una mujer, ¿no? Como, sino creo que también el hombre debería tener cierto respeto. Pero si una dama se va a la piscina,
claro, tendría que ser tal vez con un polito, depende cómo sea, a lo mejor no hay mucha gente, está usted solo, bueno, ahí puede ser que esté con usted como en su propio baño, no sé. O sea, yo creo que eso, como ya estamos gente, amén, como nosotros ya somos gente mayor, ya tenemos el discernimiento de saber en qué momento podemos estar como un poco más relajados en ropa y en qué momento no. Pero definitivamente cuando uno va a la iglesia no. Y entonces ahí cuando están en las fiestas, cuando vamos a tener reuniones o si hay de oraciones, encuentros de damas, por ejemplo, ahora que vamos a tener, entonces ahí no podemos hablar pues de la santidad de una mujer y de, no sé, de los mandamientos y de esta Torah y nosotras pues ir pues con escotes o cosas así a no dar testimonio tampoco con la vestimenta. Entonces, más o menos eso es lo que yo quería decir. Amén, hermana, muy de acuerdo. Muy de acuerdo con lo que dice. Sabias palabras, hermana, porque hay momentos donde cómo vestirse y cómo una hija de Elohim no puede salir, pues, como escribió una hermanita ahora, en moda, ¿no? Nosotros siempre tenemos que vestirnos recatadamente, más que todo las casadas y también, pues, las jovencitas también, pues. O sea, sí, como vestirnos como hijas del Creador, modestas, como dicen los hermanos, ¿no? Las Amén. hermanitas. Sí, De así es. manera tal que... Igualmente los Amén, varones como hijos del claro. Creador, no solamente Amén. nosotras las mujeres, sino ellos también, dando testimonio que son hijos de Elohim. Amén, hermana. Amén, amén. Eso es lo que más o menos uno debe de transmitir, ¿no? El testimonio y la manera. Yo entiendo que hace mucho calor, yo se entiende todo eso, pero si tú vas a estar además con hermanos o hablando de algo, o saliendo en TikTok, como hemos estado saliendo algunas veces o algo así, no puedes estar, pues, no sé, con un escote que seguramente el que está mirando tu TikTok está más preocupado en mirar hasta dónde llega tu escote que entonces no daría, ¿no? Pero simplemente te pones un bolito, yo sé que te pones calor, ponte un ventilador ahí, no sé. Bueno, eso es más o menos lo que yo pienso. Amén. La hermana Valeria dijo, más que nada no seguir las modas. Por eso le decía de antes del hermano José, si el Eterno mandó a los sacerdotes vestir de los lomos hasta la rodilla, mira, y vemos como el cuidado que tiene el Eterno, ¿no? De los calzoncillos, ¿no? De que no se les viera incluso dice los lomos, hasta los muslos, dice. Y los muslos, bueno, casi la rodilla. Imagínense, y cómo el enemigo ha ido cambiando esas vestimentas y ahora lo vemos hasta mínimo ya. Vamos al mercado y encontramos lo mínimo en vestimenta. Entonces, imagínate la santidad que el Eterno nos pide, no tan solo por dentro, sino por fuera. Y como dice la hermana, sí, hay que tener cuidado en nuestra vestimenta, de repente ponernos un poquito más, cubrirnos hasta el muslo también, ¿no? Y para que no nos estén mirando y más se fijen en lo que es la enseñanza. Antes incluso las ropas interiores eran hasta la Hasta rodilla. O sea, en las películas antiguas, como si fuera una pollera, algo así, que iban hasta las rodillas. Y, iban a la playa. claro, las ropas las ropas de baño, la gente que se iba a la playa, antiguamente, en los años 60, 70, ¿no? Eran hasta la rodilla también. O sea, era tremendo. No sé Y cómo estaba bien, pues. ajá, Y, cómo se y, cuidaba eso, ¿no? Y cómo poco a poco las modas han ido cambiando. y la moda. Esa es la Y moda. ay, cheque. Aparte también, mira, por ejemplo, hoy en día vemos el pueblo árabe, amén, que de repente no guardan la Torah, pero ellos tienen el burkini. El burkini de la mujer es un vestidito ¿cómo se le llama? Hasta el muslo y tienen abajo un short. Imagínense, o sea, se cuidan. Ay, sí, sí. Y ellas no teniendo Torah, imagínense nosotras. Ellas sí tienen Torah, claro, pero tienen una Torah Tienen distorsionada su Corán, diferente. ahora. Mm.
Capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y revestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y le vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, de los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Yahweh, es ofrenda quemada a Yahweh. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociarás, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que están sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Yahweh. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Yahweh. Es ofrenda encendida a Yahweh. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Yahweh, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones a Aarón y de sus hijos. Santificarás y serás para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Yahweh.
y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás, el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de la consagración y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días las consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para que las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas y una libación, la 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy Adonai, que yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Yahweh su Elohim. Ya. Bueno, algo que veo, justo también hablaba con la hermana Mónica en esos días, tu esposo, estaba leyendo Ezequiel 40. Y de Ezequiel 40 vemos que hacia adelante, bueno, llevaba semanas escuchando y leyendo, y vemos que también ahí se restauran los sacrificios. Y vemos que aquí también dice en el versículo 36, cada día ofrecerás 35. Así pues harás Aarón a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días lo consagrarás. 7 días es la perfección, ya algo que está completo. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Vemos en el milenio que va a haber sacrificios de paz. Yo no me había percatado que también dice que va a haber sacrificios por el pecado. Entonces la pregunta que comenzarme a hacer, ¿cómo es que va a haber sacrificios por el pecado? ¿Por qué hubiese sacrificios por el pecado si Yeshua murió por el pecado? Entonces ahí tenemos que comenzar a ir a ver un estudio. ¿Por qué? Porque Yeshua, el gentil o el extranjero que no tenía sangre de Israel, tenía la oportunidad de poder volverse pueblo, así como lo hizo Ruth. Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Entonces ella se volvió, se injertó al pueblo de Israel. O sea, y si nosotros leemos Isaías 56, dice, y a los extranjeros que guarden mi pacto, dice, yo les daré un nombre más grande que de hijos e hijas. El extranjero sí tenía la oportunidad de poder ser injertado al pueblo de Israel, pero
Cuando nosotros leemos todo el libro de Oseas, vemos que en el capítulo 1 el Eterno se divorcia, Jeremías capítulo 3, Oseas 1, le da carta de repudio a Israel, a las 10 tribus, y la desecha. Le dice, tú ya no eres mi pueblo, yo no me voy a compadecer. Y la ley dice que el Eterno ya no podía volver a tomarla, porque sería quebrantar su misma ley. ¿Amén? Entonces, lo que hizo Yeshua es morir por su novia y hacerla volver, para que vuelva a ser injertada al pueblo de Israel. Y ahora, ¿por qué hubieran ahora sacrificios por el pecado? Porque cuando Yeshua vino a hacer esa expiación por ese pecado de Israel, que se fue, que se perdió, que se gentilizó, que estuvo con carta de adulterio, estuvo en adulterio, entonces ya no podía regresar. Él vino para clavar esos decretos, esas maldiciones que había en la ley por haber adulterado, y decían, tú ya no puedes ser mi pueblo. Y cuando ya Yeshua es restaurado ya en el milenio, el templo, van a seguir habiendo sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Porque va a haber naciones que van a quedar fuera de Israel, y incluso dice en el libro de Isaías que el pecador de 100 años será maldito, porque el niño tendrá 100 años. de 100 años y el pecador de... O sea, después de los 100 años ya deja de ser niño. Deja de ser niño, claro, eso es como que cuando nosotros tenemos un niño de 13 años, ¿no? Un niño varón, a los 13 años le dice, tú ya sabes la Torá, tú sabes el bien y el mal, y tú, conocedor de la Torá, tú sabes que tienes que guardar los mandamientos. Entonces, y en el caso de los peruanos, a los 18 años tú ya eres adulto, igualito. El pecador, el niño de 100 años va a tener esa oportunidad de poder arrepentirse en estos 100 años, y si no, va a morir. Amén, ¿por qué? Porque va a haber gente que no va a estar dentro de la Nueva Jerusalén, que va a pecar, y por eso se vuelve a instalar ese templo, y en ese templo se volverá a hacer estos sacrificios por el pecado. Como dice, su ley es eterna, pero la eternidad de esa ley, ¿hasta cuándo va a ser? Cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Amén, mis hermanos. No sé si alguien más quiere. Nadie. Lo que... Creo que soy alguien más. Para el sábado. Pero bueno, ese es más o menos el contexto y que uno puede entender que a veces, Bien. Entonces, que a veces, por ejemplo, yo escuchaba y decía, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el cristiano dice, no, en San Juan capítulo 1 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, yo soy hijo unigénito para que todo aquel que creía no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, porque Israel estaba regado en todo el mundo, y por cuanto estaba regado en todo el mundo, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Entonces, si tú no tuvieras una sangre, una gota de sangre de israelita, así como Ruth puede ser injertado al olivo que es Israel. los egipcios, Caleb. Todos. Claro, los egipcios también fueron injertados cuando salieron. Amén. ¿Alguien más quiere comentar o seguimos? Sí. Vamos a seguir. No sé si mi hermanita Rosa pueda leer el capítulo 30, del 1 al 10. Mi hermana Mónica. Llamada acá presente. Mm. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Y harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer,
quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yuhebajei por vuestras generaciones. No ofreceréis el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Yuhebajei. Amén. Amén. No sé si alguien quiere comentar sobre el altar del incienso, pero bueno, dice quemará el incienso aromático sobre él. Esta era una composición especial que el Eterno solamente había mandado hacer en el templo. Amén. No se puede quemar incienso en cualquier lugar, porque el mandamiento es en el templo. Amén. Eso se va a restaurar en el milenio. Ahora, hay que tener cuidado sobre esos inciensos que venden en los mercados que son de los indios, árabes, indios, y Hindú, los hindús, chinos. ¿no? De los hindús, de los chinos, porque no se sabe a qué dios están ofreciendo, ¿no? Y a veces, para que mi casa huela rico me voy a poner incienso, pero no. Y ahora vemos cómo también en nuestro plano terrenal, cómo esto de quemar incienso lo vemos en la costumbre de las iglesias, ¿no? Como la iglesia católica que tiene un incensario y pasa, los chinos, los hindúes hacen esto, y muchas veces copiando lo que el Eterno dice, pero acá vemos el mandamiento que dice que no podemos, dice, no ofrecerás, dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño en holocausto, en ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre libación. O sea, el mandamiento es solo para este lugar, para el templo. Amén. En Levítico creo que ya lo especifica más de qué va de acuerdo al incienso y dice que Sí. no lo van a poder replicar para que lo hagan en otro momento. Nadie Solamente lo las puede hacer. personas especiales lo tienen que hacer en ese momento y cualquiera que lo replique es Claro, es un morir, pecado, ¿no? ¿verdad? Sí, No está bien. claro, incluso no se puede replicar esto del incienso, ¿no? Hay que tener cuidado. A veces queremos un olor rico, pero ni se le ocurra hacer, hermano, no caiga transgresión. Amén. No sé si la hermana Mónica quiere comentar algo. Pero sí como, tanto como los sacrificios que decía aquí que eran ofrendas, como también como en el incienso, hay como que la alabanza, ¿no? Las Es una, oraciones. ajá, y las oraciones son ofrendas que tenemos que hacer de manera diaria, de manera continua, que haya, como le dicen, ese olor agradable, Fragante. esa fragancia, ajá, que constantemente tenemos que estar en una continua cercanía a buscar siempre del Eterno, ¿no? Mostrando esto, mostramos de que estamos ahí constantemente. Yo me acuerdo que mencionaban de que es sencillo que, ¿cómo les puedo explicar? Justamente en la última reunión que tuvimos, el Shabbat pasado, estaban platicando, oye, pero no sé, estoy pecando quizás, ¿no? No sé realmente cuál es la, los mandamientos o quizás es con mis propios pensamientos, ¿no? Pues me venía a la mente, quizás uno, por desconocimiento puede decir eso, ¿no? Porque quizás al saber la Torah sabe qué cosa es pecado, qué cosa no es pecado, y puede estar incurriendo en eso, sí o no. Pero también se me vino a la mente cuando uno se aleja de continuamente estar cerca de la escritura, es como a quién estás alimentando realmente, pues, ¿no? Si estás alimentándote constantemente, si estás recurriendo justamente a ese lugar secreto que tienes con el Eterno, se te es más difícil que las cosas malas se te hagan sencillas de poder cometer porque estás más cercano acá. Pero si tú te alejas y dejas esa fragancia como el incienso, como esas ofrendas diarias que tú haces, esa cercanía que tienes al Eterno, las dejas por de lado, te es más sencillo ir por el otro camino, ¿no? Entonces, por eso aquí y cómo es que el trabajo del sacerdote es perpetuo y es todos los días, incluso acá menciona 2 veces al día, y hacían sus ofrendas, a la amanecida y justamente Cada mañana,
al terminar el día, ¿no? Ah. Ujú. Tenemos que tener incienso en nuestra vida, ¿no? También vemos que Aarón es tipología de Yeshua, porque vemos que ya no hay sacerdocio levítico, porque en Hebreos ya fue transferido al verdadero sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y aquel que está cumpliendo estas funciones es nuestro Yeshua, ¿no? Que es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Y también hay un comentario además de que, por ejemplo, los musulmanes ¿No? tienen así, a bien rajatabla, llega no sé qué momento del día, tienen que hacerlo, pero buscan dónde está su templo, no sé, La dirección de su templo. y se agachan y se comienzan a orar No les y comienzan a importa. hacer sus alabanzas, no importa dónde estén, lo hacen. Podemos tomarlo de ejemplo como para poder replicar eso de esa adoración ferviente y drástica, por así decirlo, ¿no? Ellos en donde se encuentren, lo hacen. Si están en el ascensor, si están en cualquier momento ya, así como quizás como los ingleses, ¿no? La hora del té. No, pero es aquí la hora de la oración, la hora de mi momento con el Eterno, ¿no? Algo íntimo. Amén. Amén, Mónica. Sí, también volviendo a esto, ¿no? De Aarón, de quemar el incienso, que dice, ¿no? Que lo harás en la mañana, lo quemarás. Y al anochecer también, ¿no? Quemarás el incienso. Y eso es estatuto perpetuo, seguimos con eso. Hay estatuto a pesar de que no hay templo, hay ese estatuto. Y otra cosita que dice es no ofreceréis incienso extraño, ni holocausto, además, dice eso, ¿no? Y entonces, si nos vamos un poquito, en Apocalipsis 5, 7 o 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, podríamos entender ahora, porque como es estatuto perpetuo, que el incienso son las oraciones de los santos, que se hacen en las mañanas y en las noches. Que no hagamos tampoco oración extraña. Hay un tipo, ¿no? Porque también yo he visto a veces oraciones que a veces me rayan de verdad un poco, eso de yo declaro, yo ordeno, yo decreto, no sé qué. Y entonces, hay que saber, ¿no? También cómo orar. Acá se hablaba también del incienso, que también es válido de este incienso, que era una especie de hierbas que se quemaban, que ya no se sabe nada de eso ahora, y como eso era lo único que permitía el Eterno que quemáramos para que llegara como olor fragante, y no lo sabemos ahora, no quemamos nada ya. Si bien es cierto, efectivamente vienen estos palitos que se queman, que son de la India, que tienen muy rico olor a canela, lavanda y ta, pero es incienso, porque la misma cajita dice es incienso. Entonces, eso evitemos, porque la ordenanza es que ya no más. Él mandó un tipo de incienso a quemar y ya, con eso se perdió en la Torá porque no especifica, o no recuerdo, creo que no especifica bien qué hierbas son, en fin, eso ya pasó. Y entonces no hacemos más fuego extraño, pero también como lo estamos aplicando ahora, porque esto es estatuto perpetuo, lo estamos aplicando también a la oración. Así, ese fue el estudio de hoy en el live, dice el hermano José. Entonces, pero como esto también es estatuto perpetuo y acá en Apocalipsis me dice que también es la oración de los santos, entonces es parte de la oración. No hagamos tampoco incienso extraño, no hagamos, creo, oración extraña. O sea, pidamos como el Eterno también nos ha enseñado a pedir, cómo debemos hacerlo, que un poco es en sí el Padre Nuestro, ¿no? Nos va el orden cómo debemos de pedir, no exactamente la misma palabra, pero hay un orden, ¿no? Entonces, primero alabando, dando gracias y luego solicitando, en fin, es lo que yo creo, ¿no? Pero ahí tenemos esto del incienso extraño, el incienso extraño, que también hay que tener mucho cuidado con esto, porque luego vamos a ver más adelante que hay una tragedia por esto también, ¿no? Por encender fuego extraño. Nada más. Amén. Estaba viendo el estudio con el pastor Jim hace como 2 semanas, será que estaba hablando de la oración o cómo podemos orar, ¿no? Y él usa el método de Esdras y era muy bonito porque él iniciaba primero con la alabanza al Eterno, con la alabanza, de ahí con la adoración
perdón, alabanza, adoración y de ahí agradecimiento. Y después del agradecimiento, el pedir perdón. Y después comenzar a pedir por otras personas. Y al último, pedir por nosotros. ¿Nuestro hermano José? Nuestro hermano José creo que quiere hablar. Amén. Entonces, eso es lo que estaba practicando el pastor y es muy bonito porque cuando uno también puede hacer eso, porque a veces dice, yo solo puedo orar 5 minutos, puedo orar 10 minutos y ya me aburro, ¿no? Y creo que cada uno debemos hacerlo. A veces no tenemos esa costumbre de poder orar, como de repente orábamos cuando éramos más jóvenes, cuando no había tantas cosas o tantos quehaceres, pero sería bueno volver a esto, ¿no? Como dice el mandamiento y lo hemos leído hoy día, ¿no? En la mañana y en la noche. Amén. Aunque Daniel oraba 3 veces al día. Amén. No hay método, sino que tenemos que disponer nuestro corazón y orar es conversar con el Eterno. Y si no sabemos orar, entonces comenzar con este método que el pastor compartía, ¿no? El agradecimiento, el poder pedir perdón, el orar por otros y el orar por uno mismo. Amén. Amén, mis hermanos. No sé si alguien más quiere comentar. Nuestra hermana Rosa, nuestro hermano José, nuestra hermana Valeria, nuestra hermana Berta, Ana María. Daniel incluso oró hasta, pese a que sabía que iba a morir. Él oraba. Todo bien, dice. Amén. Que traten de matarme igual. Nadie me va a hacer perder mi comunión del día de hoy. Daniel oraba y oraba. Hay una canción, 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Amén. Y el mandamiento que dice, ¿no? Tenemos que escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las pondrás como una señal en tu mano, las escribirás como frontales en tus ojos, las pondrás en la poste de tu casa y en tus puertas. Y cada día se repite eso, y cada día lo tenemos que repetir incluso a nuestros hijos, enseñarle, como dice la palabra del Eterno. Mi esperanza en la mañana se levanta y a veces solita está en el cuarto. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, solita. Amén. Y eso lo vamos inculcando desde pequeños, ya desde pequeños tienen que saber. Amén. Amén, mis hermanos. Voy a parar ya, hay que parar la grabación. No sé si hay algunas palabras. Alguien está escribiendo. Amén, siervo del Altísimo. Así como dijo mi profesor de hebreo ayer. Si no hay preguntas es porque entendieron todo o porque no han entendido nada. Así nos decía mi profesor ayer. A ver, mis hermanos, vamos a cortar correcto, dice. Entonces, vamos a cortar la grabación para ponerla en el internet. El Eterno los bendiga, los hermanos que están en internet. Pueden quedar conversando, haciendo preguntas. Y aquí estamos. A ver, mis hermanos, voy a cortar el Eterno los bendiga. Ya está. No sea verdad.